2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS. El último sondeo sobre la consulta popular del próximo febrero. ¿Qué tendencia lleva la delantera? ¿Qué opinión tuvo la ciudadanía sobre la convocatoria? Los resultados de la votación, si hoy mismo se asistiría a las urnas, los vamos a examinar. También Paola Pavón, exsecretaria de Gestión Política. Alianza País partida en dos. ¿Qué pasa en la Asamblea? La consulta popular con la pregunta de este poderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que tiene la posibilidad de evaluar a los titulares de los órganos de control. Lo revisamos. Y Ángel Gende, asambleísta del movimiento Alianza Sáchila y Creo. Una nueva solicitud de indulto para el exasambleísta Galo Lara, esta vez por razones humanitarias. Vamos a revisar el caso. El gobierno adquiere nueva deuda. El Ministerio de Finanzas emitió ayer bonos soberanos a cambio de 3.000 millones de dólares en el mercado internacional de valores. Se trata de la tercera operación de este tipo que realiza el régimen de Lenín Moreno. La tarde de este jueves, el Ministerio de Finanzas confirmó la noticia mediante un comunicado en el que señala que Ecuador emitió bonos soberanos por 3.000 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,9% a 10 años plazo. Se trata de la tercera operación de este tipo desde que Lenín Moreno inició su mandato. La primera fue en mayo del año pasado, una semana después de la posesión, por 2.000 millones de dólares. En octubre pasado, la segunda emisión por 2.500 millones de dólares. Sumadas ambas cifras a la operación de este jueves, son 7.500 millones de dólares por emisión de bonos en casi 8 meses de gobierno de Lenín Moreno. Esta nueva emisión de bonos, dice el Ministerio de Finanzas, consta dentro de la planificación de financiamiento del presupuesto general del Estado de 2018. Los recursos financiarán parcialmente el plan anual de inversiones del presente año. La operación fue negociada con una tasa de interés ligeramente menor a las anteriores. El gobierno no descarta nuevas emisiones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hola Lenín, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora. A propósito de la consulta popular, la encuestadora SEDATOS ha realizado un estudio en el que consultó distintos temas a un conglomerado de ciudadanos. Nos acompaña esta mañana su presidente ejecutivo, Ángel Polibio Córdoba, a quien le damos los buenos días. Y bueno, empecemos por lo primero, la ficha técnica de la muestra para luego ir a los tópicos consultados. Con todo gusto, buenos días. Sí, este es un estudio que se hace en forma mensual, pero en esta ocasión de la consulta lo estamos haciendo incluso cada semana. Es una encuesta nacional con una entrevista de un promedio de 1.800 a 2.200 encuestas por toma. Muestra probabilística, aleatoria, estratificada, ponderada en 15 ciudades. El nivel de confianza es de un 95% y un margen de error de más o menos 3 al 5%. Vemos pues que esta encuesta se hace a personas de 16 años o más que se consultan en cada uno de sus hogares. Ya entrando en materia, ¿se podría decir que al día de hoy la población está al corriente de que hay una convocatoria a consulta? Sí, efectivamente. Vemos que la consulta, pues, de que va a haber el próximo mes, sabe prácticamente un 90% de la población. Vemos que en la sierra, en Quito el 94% conoce, la Sierra Total 92%, en Guayaquil el 87%, el total de la costa 87%. A nivel nacional conocen prácticamente el 90% de la población. Lo que no está muy claro, donde hay una confusión es en la fecha. Exactamente. Cuando se le dice, bueno, si usted conoce, pero díganos cuándo se va a hacer esta encuesta, esta consulta popular. Y vemos que el 53, prácticamente la mitad de la población consultada, sabe que va a ser el 4 de febrero. El 47% pues no sabe la fecha correcta. Desde ahí viene entonces la necesidad de que la población debe estar suficientemente clara en lo que tiene que hacer y cuándo debe hacer
y cómo tiene que votar. Ahora, pues luego... ustedes le preguntaron también a la gente si estaba de acuerdo con esta convocatoria a consulta popular. ¿Cuáles fueron los resultados? Exactamente. ¿Y usted aprueba o desaprueba la convocatoria a consulta popular hecha por el presidente Lenín Moreno? Esto vemos que presentamos información histórica desde que septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y vemos de que la aprobación comenzó con un 74% en septiembre, a noviembre bajó un poco al 72%, pero ya con la convocatoria efectiva que se hizo en la primera semana de diciembre, nuevamente el 74% de la población dijo que aprobaba la convocatoria hecha por el presidente. Un 26% la desaprueba. Esto es un nivel que consideramos bastante importante y alto. Ahora, esta aprobación, estos porcentajes de aprobación y desaprobación coinciden cuando se le preguntó a las personas si tenía decidido ya por cuál de las opciones votar. Muy importante. Vemos que el 65% de la población dice que ya tiene tomada una decisión. El 35% no tiene tomada una decisión. Sobre todo en Quito, vamos a decir, tiene un 68% de decisión ya tomada. En el total de la sierra tiene un 63%. En Guayaquil es donde tiene un más alto índice de decisión, con el 71%, y el total de la costa con 66%. O sea, las 2/3 partes de la población sí dice que ya ha tomado una decisión de cómo votar. En comparación con consultas anteriores, esto es un poco superior. Hemos visto que a esta fecha, faltando pues prácticamente dos semanas y media, la decisión en otras ocasiones ha sido menor. Ahora sí hay una determinación que va en correlación directa con la aprobación a la consulta. Ahora, pero doctor Córdoba, ¿cómo es esto que 2/3 partes de los entrevistados ya tienen decidido cómo va a votar, pero apenas una 1/4 parte conoce todas las preguntas? Exactamente. Me parece que esto es importante, sumamente importante, Lenín, porque cuando se le dice, ¿y cuántas preguntas son? Bueno, 7, pero de las 7 preguntas, ¿cuáles conoce? ¿Cuántas conoce? Y vemos que la 1/4 parte conoce las 7 preguntas. Las va diciendo, incluso a veces no las dice en orden, pero las manifiesta. Conoce algunas preguntas, 50, y no conoce 25. Esto hace de que el punto central de toda la campaña, de acuerdo a lo que pide la población, es una explicación mayor de qué se trata cada pregunta, el por qué votar sí, el por qué votar no, porque también hay una expectativa tan grande de la población que a lo mejor cree que después de la consulta las cosas van a mejorar en cuestión de empleo, en cuestión de la parte económica, en cuestión de la vivienda en general. Entonces, la consulta debe estar acompañada a la convocatoria de una explicación sumamente amplia para que los ciudadanos sepan cómo votar. Vamos al meollo del asunto, doctor Córdoba. Cuando ustedes le preguntan a las personas consultadas con una papeleta cómo van a votar en cada una de las 7 preguntas, ¿cuáles fueron los resultados? Sí, debemos considerar también, desde luego, que a esta pregunta se le hace a toda la población consultada, sean los que ya han decidido y los que no han decidido por cómo votar. Entonces es al 100% de electores. Aquí ponemos la lista de las preguntas. Pregunta número 1. La sanción a funcionarios públicos por actos de corrupción, inhabilitación política y pérdida de sus bienes. El 84% aproximando dice que va a votar sí. 16% no. La derogación de la ley de reelección indefinida para garantizar la alternabilidad. Esto es considerando la enmienda de diciembre del año 2015. 70.6 dice que va a votar sí. O sea, 71% en forma aproximada.
tomando en cuenta que son votos válidos, ¿no? No toma en cuenta los votos nulos y blancos. Luego, en la pregunta 3, el cese inmediato de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social y la elección del voto por voto universal para la elección de los miembros, 72.8, 73%. La pregunta 4, la no prescripción de los delitos y abusos contra los niños y niñas adolescentes, 83% vota sí, 17% dice que votaría no, de ser en este momento la consulta. Luego, la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas y en zonas urbanas, 74% sí, 73.8 con decimales y 26% no. La derogatoria de la ley de plusvalía, que se también da una enmienda del año 2015, 72% sí, 28% no. Y la protección de Yasuní a través de incremento de la zona intangible y reducción de área de explotación, el 77% dice que vota sí. Vemos que entonces hay pues una intención de voto mayoritaria por el sí, siendo la mayor respuesta a la que tiene que ver con la sanción a funcionarios públicos por actos de corrupción, el 84%, luego los delitos y abusos contra los niños, 83%. La que menos tiene es la de la revisión indefinida, pero con un 71%, que es pues un porcentaje bastante alto. Ahora, esta es la forma como la población indica, ¿sí? Ahora, el Consejo Nacional Electoral, doctor Córdoba, ha aprobado un reglamento que determina que se podrán realizar exit polls el próximo 4 de febrero, pero no podrán tener un margen de error superior al 3%. Este estudio, por ejemplo, no podría ser presentado en el caso de que tuviera pues estos porcentajes de este margen de error del 5%, y señala también el Consejo Nacional Electoral que si no se cumple con lo que han dispuesto en este reglamento, las encuestadoras podrían tener sanciones de carácter administrativa o penal. ¿Cuál es su criterio al respecto? Primero hay que aclarar, Lenín, de lo que es una encuesta. Como esta que se hace a 2.000 personas con una exit poll, la exit o la encuesta boca de urna. Esta encuesta, que se hace en forma mensual, tiene por lo general un margen de error de 3.4 al 5%. Esto es por el tamaño de la muestra. No considera el total de las provincias, considera 15 provincias, y por lo mismo el margen de error desde el punto de vista matemático, estadístico, probabilístico es bastante amplio. La exit poll es diferente, porque ahí se hace en todas las provincias del país, con una muestra que es casi más de 10 veces superior, mucho más incluso. Nosotros hemos hecho con 37.000 entrevistas, lo cual el margen de error, cuando nosotros hemos hecho nuestras encuestas, nunca llega siquiera al 2%. En la última encuesta del 2 de abril, de acuerdo a los resultados oficiales del CNE comparado con los nuestros, tuvo más o menos un 3.5% de error. Pero el 3% es bastante amplio de lo que está fijando el CNE. Ahora, por otro lado, todos los requisitos que ha fijado el CNE en la última resolución, SEDATUS los ha cumplido estrictamente. Ha presentado las metodologías, ha presentado los informes acompañados de todos los datos de cada provincia, muestras estratificadas, ponderadas, con selección multietápica. O sea, nosotros no consideramos que está más allá de lo que debe ser esa exigencia, porque así debe ser. Lo que claro, lo que tiene que ver es pues que no consideramos que debe darse como, bueno, si usted no cumple esto, va a tener una sanción. Yo creo que eso debe ser un poco más analizado. Como no conozco yo cuál va a ser el acuerdo al que se tiene que firmar. En lo que se refiere también a SEDATUS, como usted conoce, y esto es algo que le tengo que decir por primera ocasión a través de un medio tan importante como Ecoavisa, SEDATUS en el año anterior fue motivo de una denuncia que duró más de 10 meses, casi 20.000 páginas, y
no se llegó a encontrar absolutamente nada. La señora juez de Pichincha dictó el sobreseimiento total, tanto a Sedatos como y con su representante legal, porque no hay indicios siquiera de alguna cuestión irregular. No hubo una forma de responsabilizarse de algo. Pero yo tengo como persona que presentarme el día 5 de febrero, al día siguiente de la consulta popular, a una audiencia preliminar, a una audiencia previa de juicio. Entonces, bueno, mis abogados reunidos ayer me dicen, bueno, usted tiene que estar trabajando todos estos días, preparando lo que usted va a presentar y va a su defensa para el día lunes y al siguiente día de la consulta, y vamos a tener que trabajar totalmente en ese sentido, por lo cual va a ser para mí muy difícil el poder estar al frente de toda la logística, de toda la preparación tan compleja que es la de una exit poll. Por lo mismo, pues, nuestra empresa dará a conocer si por esta razón va o no a tener la gran satisfacción que ha tenido durante más de 40 años de participar en las exit poll. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Al volver estará Paola Pavón, exsecretaria de Gestión Política, y hablamos sobre la división de Alianza País y el Consejo de Participación Ciudadana que poco hizo en la lucha anticorrupción. La consulta busca cesarlo y transitar hacia uno elegido a través de las urnas. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. No admitir corrección ni consejo sobre la propia obra es pedantería, lo dijo John de Bruyer, escritor y moralista francés. Paola Pavón, exsecretaria de Gestión Política de la Revolución Ciudadana, bienvenida a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos mira. Buenos días. Esta semana terminaron separándose ya formalmente de Alianza País ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora sí, oposición directa al gobierno de Lenín Moreno, también oposición en la Asamblea, ¿o van a seguir votando juntos en ciertos proyectos con sus excompañeros? Stephanie, esta semana el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral cerraron una serie de ilegalidades precisamente para que la fracción morenista consumara el robo de Alianza País. Y lo decimos con todas las palabras y con todas las letras, porque creo que para la ciudadanía, para quienes nos miran, para el país, es claro que quien formó la Revolución Ciudadana, quien lideró este proceso, somos una serie de compañeros que sin duda hoy estamos por fuera de esa organización política que creamos. Lamentamos muchísimo, sobre todo por nuestra militancia que durante estas semanas ha llevado de cerca este famoso litigio interno que fue resuelto al margen del Código de la Democracia y que fue resuelto al margen de la Constitución. ¿Pero eso significa que están separados totalmente o todavía en la Asamblea, en los temas que les conviene, se van a unir? Mire, Stephanie, primero señalar que en Esmeraldas, en la convención del 3 de diciembre, Alianza País formalmente hizo pública su postura de oposición al gobierno. Y sobre todo de oposición a una consulta popular ilegal, ilegítima, inconstitucional, que no obtuvo dictamen previo de la Corte Constitucional, que para nosotros separa aguas porque sin duda es una flagrante afectación al Estado de Derecho en el Ecuador. Usted me pregunta sobre el tema en la Asamblea. En la Asamblea tenemos una bancada de compañeros independientes, de compañeros que no han sucumbido a las presiones del gobierno nacional, ni han sucumbido a una serie de propuestas como lastimosamente otros actores que han llegado a la Asamblea han sucumbido. Así que este es un bloque progresista que trabajará por los intereses del pueblo ecuatoriano y obviamente en donde veamos que tenemos que sumarnos, votar, fiscalizar por beneficio de los intereses
intereses, estaremos, como siempre lo ha hecho la bancada de la Revolución Ciudadana. Para la consulta popular, ¿están por el no también en la pregunta que se refiere a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Un consejo que poco o nada hizo ya en la lucha anticorrupción. Si el pueblo en la consulta decide mandar a sus miembros a la casa, elegir a futuro por elección popular a quienes vayan a integrar ese consejo, ¿qué le preocupa? Mire, Stephanie, primero señalar que esta consulta, que en cualquier otro país, en cualquier otra circunstancia, sería un escándalo nacional, ha pasado por la complicidad y el silencio de algunos medios de comunicación en el anonimato. Es una consulta popular que no cumplió un dictamen previo de la Corte Constitucional en un Estado constitucional de derechos. Esto no es un tema menor, es un tema importante, porque precisamente ese dictamen tenía que hacer una evaluación de las preguntas. Usted me habla sobre la pregunta número 2, que es nuestra principal motivación para decirle no a la consulta. ¿Qué busca esta pregunta, Stephanie? Esta pregunta busca que 7 personas probas, como yo digo entre comillas, porque no sabemos quiénes serán. Posiblemente serán los nuevos comensales de Carondelet, los nuevos amigos como el Partido Roldosista Ecuatoriano, como Sociedad Patriótica, como el Partido Social Cristiano, que son los que han impuesto esta pregunta, serán los que se repartan la estructura del Estado. Entonces no nos preocupa que la ciudadanía pueda pronunciarse en las urnas de una consulta popular. Pero entonces no están de acuerdo sobre ese último tema solamente para no pasarlo. ¿Le preocupa que sea esta repartición de poderes en cuanto a los integrantes del Consejo de Participación, que quiénes van a estar? Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos en el país? ¿Quiénes lo han integrado ya? Todos, en su mayoría, fueron simpatizantes de Alianza País. Fueron los que permitieron nombrar autoridades en este país, como el Contralor, que ayer el fiscal lo acusó nuevamente de haber recibido sobornos por 10 millones de dólares, un contralor reelecto por el Consejo de Participación durante el periodo del anterior gobierno. No solo una, 2, 3 veces fue contralor en ese Consejo de Participación y con aquellos miembros. Entonces, ¿de qué estamos hablando sobre quiénes van a integrar ese consejo y a qué autoridades van a elegir con la experiencia que ya tenemos? ¿Qué proponen si no? Stephanie, es que ahí hay 2 elementos. No solamente quiénes van a integrar ese consejo, sino ese consejo cómo va a reestructurar el Estado, repartiendo nuevamente, como se acostumbraba, la torta del Estado. Le garantizo que algunas organizaciones políticas estarán atrás de la Administración de Justicia, atrás del Consejo Nacional Electoral, atrás de la Fiscalía, de la Contraloría. Stephanie, si había un cuestionamiento sobre los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el Gobierno Nacional, con su nueva mayoría de Suma, con su nueva mayoría de Creo, con su nueva mayoría social cristiana, podía tranquilamente llamar a juicio político. ¿Por qué no llama a juicio político al Contralor, que nuevamente ha sido enjuiciado, acusado por el fiscal, como usted señala? ¿Por qué repartirse el Estado? No están buscando transparentar la estructura del Estado, ni cuestionar al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que están buscando es que los nuevos comensales de Carondelet tengan acceso a esa estructura del Estado. Claro, con diferencias claras, Paola, con diferencias claras, y es que haya un consejo transitorio que es enviado en las ternas del presidente para que a futuro ese consejo de participación, si el pueblo así lo decide, porque recordemos que esto está sometido a la consulta del pueblo, que es el poder constituyente, no el poder constituido, para que hagan cambios de algunas otras maneras, no como el pueblo lo determine, pero si finalmente así se dispone, es para que después esos integrantes sean de elección popular, que sean sometidos a elecciones. Y sobre eso escuchemos lo que nos dijo también aquí en Contacto Directo el prefecto de Pichincha de Alianza País, Gustavo Baroja. En la pregunta 3, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, hay algo profundamente democrático, que la elección de los miembros, los mejores hombres y mujeres que llegan a ser parte de este Consejo de Participación Ciudadana, deben ser electos por sufragio universal, por votación popular. Ese punto es fundamental entenderlo. Eso es profundamente democrático. Y obviamente debe haber un consejo de transición para llegar a este punto que he mencionado anteriormente, con requisitos fuertes. No va a ser una terna directamente definida por el presidente de la República. Tendrá que ser consultada con la academia, tendrá que ser consultada con los sectores indígenas, con los afros, con los diferentes sectores sociales, para tener los mejores hombres también en este consejo de transición y que permita tener el procedimiento adecuado. ¿No habrían allí diferencias sustanciales?
Mire, Stephanie, yo le podría decir que en las urnas la ciudadanía, frente a dos propuestas que llegaron a la segunda vuelta, se pronunció. Mire, el presidente Moreno ofreció vivienda, ofreció aumentar el bono, ofreció la minga agropecuaria, ofreció escuelas. Quien ofreció una reestructura del Estado fue Guillermo Lasso. Entonces, cuando personajes como el que usted acaba de colocar en la entrevista señalan que va a opinar la academia, que va a opinar el movimiento indígena, creo que esa no es realmente lo que busca la consulta. ¿Quiénes son los grupos que plantearon una reestructura del Estado? El señor Guillermo Lasso, que hoy dice ser quien reivindica la consulta popular porque fue su planteamiento de campaña, seguramente serán los que van a opinar sobre quiénes integrarán las nuevas funciones del Estado. Mire, Stephanie, estamos dejando que una persona pueda modificar el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, que pueda poner Contralor, que pueda poner fiscal, que pueda poner defensor público, defensor del pueblo, los consejos de igualdad, la administración de justicia, los jueces. ¿Tendría sentido entregar a una sola persona la posibilidad de tener control sobre esto? Por eso es que la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano habla de traición, Stephanie. Bueno, pero si es que ese es el riesgo, Paula, si el riesgo es justamente que sea un hombre el que pueda, si su temor es que sea el presidente Lenín Moreno quien pueda definir a propósito de las ternas de ese consejo que a su vez después elegirá a las autoridades después de una elección popular, es más o menos como cuando Rafael Correa dijo en otra consulta: confíen en mí, tenemos que meterle las manos a la justicia. Crearon un consejo transitorio. Esa consulta terminaba siendo un voto de confianza en el presidente Correa. Ahora, lo mismo estaría pidiendo ahora Lenín Moreno, porque al escuchar sus argumentos se me hace escuchar justamente lo que tanto se criticó en la última década sobre cómo Alianza País y cómo un poder también se apoderó de los otros poderes del Estado y de esas autoridades mismas a las que usted acaba de nombrar. Stephanie, 3 diferencias le voy a dar. Primero, la consulta de la Administración de Justicia contó con dictamen previo de la Corte Constitucional. De hecho, los magistrados de la Corte Constitucional pidieron que el Ejecutivo module las preguntas, modifique las preguntas. Por eso tan importante un dictamen de la Corte Constitucional. En segundo lugar, hablábamos de la Administración de Justicia. Y en tercer lugar, Stephanie, la Administración de Justicia generó un concurso abierto, precisamente con las reglas que establecía el Consejo de Participación Ciudadana, que ya estaba en la Constitución. Entonces no es lo mismo, Stephanie, no es lo mismo. Por eso el planteamiento tan fuerte. Pero hubo un consejo transitorio y luego las autoridades que salieron terminaron siendo igual todos simpatizantes o muy amigos de Alianza País en todos los órganos. Stephanie, Administración de Justicia, le estoy hablando ahora. Función electoral, función de transparencia, fiscal, contralor, defensor del pueblo, jueces, magistrados. Estamos hablando de las superintendencias, que es uno de los temas que más me preocupa. No me extrañaría que parte de las presiones que se estará recibiendo de la banca es nuevamente entregarle la superintendencia de bancos a los sectores vinculados a la banca. Ya le entregaron el dinero electrónico. No tengo por qué confiar en que nuevamente la superintendencia esté en manos transparentes. Precisamente eso es lo que está en juego, el reparto del Estado. Y por eso le invitamos a la ciudadanía el 4 de febrero a decirle no a la pregunta 3. No podemos volver al país del reparto y del pasado. Son los argumentos por el no en la consulta hoy con Paola Pavón, exsecretaria de Gestión Política. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. A usted. 7:34. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Ángel Gende, asambleísta del Movimiento Alianza Sáchila y Creo. La solicitud de indulto para Galo Lara, ex asambleísta de Sociedad Patriótica. Vamos a revisar el caso al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Una nueva solicitud de indulto para el ex asambleísta Galo Lara está en desarrollo. Están solicitando firmas de asambleístas para ello. Ángel Gende, legislador por la coalición Unión Sáchila Creo, nos acompaña esta mañana. Buenos días, asambleísta. ¿Cuántas firmas tienen hasta el momento? Bueno, en efecto, muy gentil. Sara Majoy, muy buenos días, pueblo ecuatoriano. En primer lugar, hay que tener muy en cuenta de quién era Galo Lara, ex asambleísta, que empezó a denunciar los actos de corrupción en la época del expresidente Correa. Y en efecto, este proceso que nosotros hemos iniciado, debo de agradecer a los asambleístas en funciones, ex asambleístas y activistas de derechos humanos que se han sumado a esta causa noble, porque consideramos que luego
de estudiar detenidamente el proceso contra Galo Lara, llegamos a la conclusión que es una injusticia y que además tenemos que actuar de carácter humanitario, porque en este momento el ex asambleísta está gravemente enfermo y no recibe las atenciones médicas que necesita un ser humano. No le están dando las garantías en la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Entonces, por lo tanto, revisando nosotros el proceso, está viciado de una serie de anomalías jurídicas en el cual le implican en un hecho lamentable que sucedió el 4 de agosto de 2011 en el sector de Quinsaloma, provincia de Los Ríos, en donde se dio un hecho de un triple crimen, y de ahí, por un celular le empiezan a vincular a Galo Lara, porque en su momento Galo Lara se convirtió en una piedra en el zapato para el presidente Correa, que empezó a denunciar casos como, por ejemplo, los radares chinos, caso Odebrecht, la Corte Cebecera, entre otros, y tenía documentos sumamente confiables, y encontraron desde nuestro punto de vista el momento propicio para tratar de acallar, como era la costumbre en esa época, donde no teníamos garantías de derecho en un Estado constitucional. Desde ese punto de vista... Asambleísta, pero a ver, si Galo Lara fue implicado, como usted señala, esto significaría que el crimen de 3 personas está impune porque los verdaderos responsables no han sido castigados. ¿Es así? Así es correcto, está totalmente impune, y eso tiene que continuar hasta las últimas consecuencias, porque es inaceptable que también se lo vincule mediante un video grabado, que en ese momento este individuo estaba en la cárcel por una serie de delitos y crímenes cometidos, y ese video coge la fiscalía y le lleva como un hecho sustancial para seguirlo vinculando. Al último, este reo termina diciendo en la misma declaración que a él le ofrecieron $20,000 por ofrecerse a hacer este video, y la fiscalía no continuó con esa investigación terrible. Entonces, por lo tanto, consideramos que hay una serie de errores. Y por eso, el 12 de enero del 2013, los jueces resuelven, al no haber pruebas sustanciales creíbles, y que además los 43 testigos que presentó la fiscalía, ni uno absolutamente vinculó a Galo Lara, y por lo tanto los jueces se pronunciaron y lo declararon inocente del proceso. Asambleísta, pero posteriormente se apeló a esa sentencia y se lo declaró culpable en calidad de cómplice a 10 años de reclusión. ¿Qué van a hacer ustedes una vez que tengan recolectadas ya todas las firmas? ¿Se las van a entregar al presidente Moreno o van ustedes a intentar que se tramite esto en la Asamblea y que se aplique el 120 que les permite conceder indultos por motivos humanitarios? Así es, estimado Lenín, y pueblo ecuatoriano, hay que tener en cuenta que el expresidente Correa, luego de haber escuchado sobre la sanción de los jueces que declararon inocente a Galo Lara, él en una sabatina expresó su inconformidad, y como era típico, persecución política en esa época, las autoridades, con los mismos hechos que no resultaron efectivos judicialmente, le condenaron a 10 años. Entonces, por lo tanto, nuestro accionar, y especialmente en calidad de asambleísta, es necesario que se respete el debido proceso en un Estado de Derecho. Si hay culpables, los presos tendrán que ir a la cárcel. En este caso, nosotros ya tenemos más de 100 firmas y estamos en este preciso momento en la revisión de los hechos, y posteriormente presentar este indulto ante el presidente de la República por ser injusto y de carácter humanitario a favor del ex asambleísta Galo Lara. Ángel Gende, asambleísta de Alianza Sáchila y Creo, gracias por su participación esta mañana aquí en Contacto Directo. Muy gentil, muchas gracias.
Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Lenin, nos vemos la próxima semana. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos. Que la pase bien.